¿Alguna vez viste el cielo estrellado y pensaste qué hermoso se ve el cielo estrellado? O bueno, que te gustaría saber más respecto del mismo. Bueno, me presento, yo soy Moro y hoy te voy a explicar más respecto del cielo estrellado y cómo comprender las constelaciones y todo lo que tiene que ver en sí con la observación estelar. Por empezar a ver, ¿cómo es que se crearon las constelaciones? Porque a ver, no son literales, ni tampoco es que influyan en tu vida, porque realmente son dibujos imaginarios, por así decirlo, que fueron trazados por los griegos justamente hace muchísimo tiempo para comprender el cielo y cómo es que está hecho justamente. Y también le asociaron obviamente figuras de su mitología. Pero esto no influye en tu futuro ni en tu personalidad. Entonces justamente a lo que voy, como son constelaciones de dibujos imaginarios, por así decirlo, que no son literales, no influyen en nada. Y si Mercurio está retrógrado o Júpiter está en cierto momento, la realidad es que no sucede nada. No culpes a Mercurio retrógrado si te sucede algo. La verdad es que no tiene nada de influencia. Porque aparte es de que en sí, digamos que no saben que existís, digamos. Porque ni siquiera son formas conscientes de vida, ni siquiera son formas de vida, son planetas, ¿sí? Ahora, sacando temas de horóscopo y todo esto que tienen varios sesgos en sí que no voy a explicar ahora porque no vienen al caso, comencemos en sí por la mitología griega y cómo es que se crearon las constelaciones. También, los griegos en la antigua Grecia eran en sí los que posiblemente más observaron el cielo, una de las civilizaciones que más observaban el cielo y más nos dieron respecto a las constelaciones, y que muchas constelaciones que los griegos crearon son las que usamos hoy en día para nosotros comprender el cielo también. A ver, cada civilización también, de igual modo, tenía su interpretación respecto del cielo. Por ejemplo, acá en Sudamérica, los nativos de Sudamérica tenían el mañí, o bueno, que era un ñandú, que, a ver, lo que veían ellos era esto en la forma de la Vía Láctea. Vos ves que acá, en la Vía Láctea, vos tenés así como una formita, que ellos le veían una forma del mañic, o ñandú, como le quieras decir, pero que justamente también lo asociaron con sus mitologías y respecto de que estaba ahí junto al gran río. Pero bueno, así podemos ir también por cada civilización, y que hoy heredamos esto de los griegos. Heredamos la constelación de Orión y un montón de constelaciones más. También tenemos constelaciones distintas a lo largo del año. De ahí los nombres del horóscopo como Leo, Libra y todos esos, que son por las distintas constelaciones que pasan a lo largo del año. Claro, pero ¿qué pasa? También lo mismo. Es que no influye en tu personalidad, no influye en nada de vos, y es un tema de sesgos que voy a explicar en otro momento si les interesa, pero acá lo importante es las constelaciones en sí y la observación. A ver, el tema de esto de las constelaciones también es que, por otro lado, son distintas las constelaciones que vas a ver. Si bien acá son cambiantes, parece, ¿no? También son distintas las constelaciones que ves en el hemisferio norte que en el sur. Por ejemplo, acá en Buenos Aires, Argentina, no vas a ver las mismas estrellas que quizá veas en Madrid allá en España. No, si vos sos de Madrid o México o cualquier otro país del hemisferio norte, vamos a ver un cielo completamente distinto. Y podemos comprobarlo. Podemos literalmente comprobarlo si querés. Y esto es otra prueba de que la Tierra no es plana. Que parece tonto que hoy se tenga que decir esto, pero es una realidad que mucha gente hoy está sesgada y piensa que la Tierra es plana. No se sabe por qué, no se sabe por qué el gobierno nos lo va a ocultar, no se sabe qué se gana con eso, pero la realidad es que hay tantas y tantas formas de probar que la Tierra es esférica, que Eratosthenes lo hizo hace 2000 años, cuando ni siquiera estaban ni un poquito las bases de todo lo que es hoy en día los gobiernos. Por eso mismo, es otro tema hablar eso, que si quieren también lo toco en otro video. Pero como venía diciendo, si bien las constelaciones son distintas en ambos hemisferios, hay constelaciones que se repiten. Una de ellas, por ejemplo, es Orión. Que Orión, acá en Argentina, uno la reconoce muy fácilmente por las Tres Marías. Las Tres Marías, en Argentina se le dice al cinturón de Orión, que son tres estrellas distintas. Y a la vez, por otro lado, hablando justamente que es una constelación que se repite acá y en el hemisferio norte, nosotros la vemos invertida. Si vos ves ahí, tenés los brazos, el arco de Orión y las piernas. Pero ¿qué pasa? Lo ves al revés. ¿Por qué lo ves al revés?
porque justamente es una constelación creada por los griegos, en la mitología griega, que parece estar enfrentando a Tauro, otra constelación creada por los griegos. Pero es lo mismo, lo que decía, Orión está al revés, y acá es otra prueba de que la Tierra también es esférica. Pero bueno, me voy por otro lado, sí, lo sé. Pero sí, como decía, ¿no? Nosotros la vemos al revés, porque es una constelación creada en el hemisferio norte. Por eso es que nosotros la vemos al revés acá. Pero como venía diciendo, en sí, Orión es una de la mitología griega, que fue creado justamente por los griegos y se la asoció a su mitología. Ahora, ¿quién es Orión en la mitología griega? Orión es un cazador que se dijo que es capaz de enfrentar a cualquier bestia y derrotarla. Que es capaz de derrotar a cualquier bestia. Entonces, esto enfureció también a la diosa Gea, que creó un escorpión para matarlo. Y está también ahí, al lado suyo, Escorpio. ¿Sí? La constelación de Escorpio es el escorpión que Gea mandó para matar a Orión. Y el cual asesinó, claro. Pero también es otra constelación que está ahí, Escorpio. Ahora, siguiendo un poco con las mitologías y volviendo a lo de la Vía Láctea. ¿Sabes por qué le decimos Vía Láctea a nuestra galaxia? Bueno, esto también tiene que ver con los griegos. Y es que los griegos también habían puesto en su mitología que la diosa Hera estaba amamantando a Heracles, que no era su hijo. Estaba intentando amamantarlo y en un momento se dio cuenta que no era su hijo y que era el hijo de Zeus. Y lo que hizo fue sacarlo violentamente. Y bueno, ahí justamente toda la leche materna que sacó fue derramada y fue todo eso lo que formó la capa blanca, toda esta capa blanca que nosotros vemos de la Vía Láctea. Entonces, ahí en el cielo. Entonces, todo eso formó, toda la leche materna de Hera formó todo ese camino que nosotros vemos, según la mitología griega. Entonces, ahora ya alejémonos un poco de las mitologías, ¿no? Y hablemos también de las constelaciones nuevamente. A ver, en sí, como digo, no es solo mitología. También es una forma de comprender el universo y comprender todo nuestro cielo. Porque si vos lo ves, el cielo, si lo ves sin saber las constelaciones o sin dibujar algo, es un quilombo. Hablamos del cielo sin contaminación lumínica, ¿ok? Acá en la ciudad se ve mucha contaminación lumínica, que ya voy a hablar de eso ahora en un rato. Pero vos ves el cielo y es un quilombo. Entonces, hacer las constelaciones ayudó muchísimo a comprender mucho del cielo nocturno. Puedes ubicar también dónde está cada cosa, dónde está cada estrella a través de las constelaciones. Por ejemplo, Orión tiene una estrella que se llama Betelgeuse, que está a punto de explotar en cualquier momento. Si vos, por interés, querés apuntar a esa estrella que está en cualquier momento a punto de explotar, que es una supergigante roja, ¿sabemos que es una supergigante roja? Bueno, ok, perfecto. Apuntamos hacia Orión y vemos dónde está su supergigante roja. Perfecto, ahí lo vemos. Entonces, eso nos ayuda un montón a comprender respecto de la observación. Y no solo eso, también los marineros las usaban las constelaciones para ubicarse, porque como digo, cada una está en una ubicación distinta. Entonces, por ejemplo, en el hemisferio norte tiene la estrella polar, que apunta directamente al norte. Claro, es una estrella que acá no se ve, sí, pero entonces la estrella polar apunta directamente al norte, los marineros se tenían que ir al norte. ¿Dónde está la estrella polar? Ahí. Bueno, vamos para allá. Listo. Y se dirigían así. O sea, sí, pero a lo que voy es que se aprovechaban mucho de las constelaciones. Entonces sí, también es otra forma. Pero acá también tenemos la Cruz del Sur, que yo la he usado para guiarme, debo admitir. Y también sirve mucho. Si yo he estado perdido acá en la ciudad alguna que otra vez, y digo, bueno, ¿dónde está la Cruz del Sur? Bueno, está allá. Bueno, porque para la Cruz del Sur, acá es un poco más complicado, porque no está exactamente al sur. Sí, se llama Cruz del Sur, pero no está exactamente al sur. Lo que tenés que hacer es, a través de la punta que tenés de la cruz, porque lo que se forma es como una crucecita, ¿ves? Como la cruz de Jesucristo, sí. Entonces lo que ves ahí es la cruz. Bueno, ok, perfecto. Medís el largo, medís esto y vas haciendo uno. Está ahí, por ejemplo, haces 1, 2, 3, 4. Ahí está el sur. ¿Se entiende? Perfecto. Entonces lo medís así. Más o menos 4 longitudes de la cruz. Sí. Entonces también eso es otra forma de ubicarse en el cielo. Y también en general para no perderse. Si vos sabés que tenés que ir hacia el norte, listo, acá tenemos la Cruz del Sur.
perfecto. O sea, el lado opuesto al sur, obviamente. Pero bueno, eso también es otra cosa increíble. Bueno, vayamos un poco más tranquilos y hagamos un poco de repaso. Perdón, sé que es mucha información y tal vez haya ido un poco rápido. ¿Ok? Recordemos, tenemos a Orión, allá, ¿no? Tenemos a Orión, por ejemplo, claro, que está basado en la mitología griega, que es asesinado por Escorpio, otra constelación que está ahí también, y parece estar enfrentándose a Tauro. ¿Vamos con eso? Perfecto. Ese repaso. Más allá de la mitología, sacando la mitología, estoy hablando de observación. Ok, perfecto. ¿Para qué sirve la observación? Para ubicarse, para comprender el universo, para comprender mucho respecto a la observación, cómo ubicarse, también cómo los marineros usaban esto con la estrella polar, o nosotros que podemos usar acá también la Cruz del Sur, como decía, 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Más o menos 4. Ahora, nosotros, perfecto, tenemos todo esto y ahora también está basado en la mitología, sirve para, como decía, ubicarse y sirve para comprender mejor el universo. ¿Ok? Ya teniendo todo esto en cuenta, también tenés la Vía Láctea, que es todo ese manto blanco que ves ahí también alrededor, en el medio, que sí, acá en la ciudad no se ve bien. Y ahora hablamos de eso en un momentito. Pero justamente quería hacer este repaso por las dudas de que te hayas perdido, ¿sí? Ahora, respecto de cómo observamos el cielo nocturno y demás. ¿Dónde podríamos observar o cómo podríamos observar? Una de las formas que ya les dije es con la vista, sin necesariamente de telescopios o binoculares. Con solo la vista, como decía, uno ya puede ubicar distintas constelaciones. Y es lo mejor que podemos aprovechar antes que telescopios o binoculares. Sí, la vista. Con telescopios o binoculares vas a ver una visión más definida y más cercana, digamos. Pero es distinto, claro, es otro tema. Ahora, uno no siempre puede tener telescopios o binoculares, es verdad. Y en la ciudad no se ve muy bien, hay que decir la verdad. Hay mucha contaminación lumínica debido a que hay una cantidad increíble de luces. Y eso justamente, todas esas luces que sí iluminan la ciudad y se ve hermosa la ciudad. Buenos Aires es una ciudad hermosa, hay que decirlo. Pero, ¿qué sucede? Como hay mucha contaminación lumínica, se pierde el cielo. Entonces, como se pierde toda la esencia del cielo, entonces no sé si es que valerá la pena, la verdad, todas las luces que tiene. Porque nos perdemos de algo verdaderamente hermoso. Ya vieron, supongo, todas las fotos de la Vía Láctea y todo eso, cómo se ve en una zona alejada. Porque sí, acá no se ve muy bien, como decía. Entonces hay que ir bastante lejos para justamente verlo mejor. Se recomienda aproximadamente 200 kilómetros de cualquier ciudad para observar bien el cielo. Si te vas al campo, lo vas a ver bastante mejor. Si te vas a un campo, te digo a 100, 200 kilómetros de acá. No te digo que te vayas muy, muy lejos. Me refiero a 100, 200 kilómetros de acá. Lo vas a ver mejor. Pero tampoco sigue siendo esas imágenes. ¿Por qué? Porque sigue habiendo contaminación lumínica. Bueno, ok, perfecto. Tampoco sigue siendo esas imágenes, pero se ve mucho mejor. Es una realidad. Entonces, a ver. También, por ejemplo, ¿qué otras cosas se puede hacer? Bueno, ok, si no podés viajar lejos o muy lejos, porque también la mejor zona para ver, también sin contaminación lumínica, es posiblemente en una zona montañosa o Mendoza, que hay un par de pueblos donde literalmente no hay contaminación lumínica, o en medio de la ruta que literalmente no hay contaminación lumínica, pero también se recomienda, como digo, zonas montañosas. Por ejemplo, el Chaltén. En el Chaltén vos te subís por la noche al sendero de Fitzroy y terminás ahí en esa laguna y vas a ver el cielo también verdaderamente hermoso, con cero contaminación lumínica, pero cero literal. Hay distintos niveles de contaminación lumínica, sí. Acá en esta ciudad, sinceramente, no sabría decirte cuánto hay, pero es bastante alta, a decir verdad, porque es una ciudad, y es una ciudad con muchas luces. Entonces también dentro de la misma ciudad hay distintos lugares para ver por telescopio y todo esto, ¿no? Para ver así el cielo. Como digo, si ven, Buenos Aires es una ciudad con mucha contaminación lumínica y uno quizá no se pueda ir debido a distintas razones muy lejos, entonces digo, bueno, dentro de la ciudad, ¿qué puedo hacer yo para observar el cielo? Bueno, hay lugares para observar el cielo, sí, pero no te vayas al medio del obelisco, que ahí están todas las luces y no se ve nada,
o lo mismo una zona con muchas luces. En el obelisco está llenísimo de luces y es imposible ver alguna estrella casi. Muy difícil de ver las estrellas. Entonces no recomiendo hacer observaciones ahí. Recomiendo más ir para zonas como de parques o algo así. Por ejemplo, el planetario Galileo Galilei, que queda acá en una zona de varios parques en general, que si bien, como digo, sigue quedando en medio de la ciudad, es una zona muchísimo más accesible que ir al campo o también que ir también ahí a otra zona mucho más lejos, pero es incluso muy buena zona. ¿Por qué? Porque se puede observar bien, hay menos luces que en otras zonas. Lo importante es que haya menos luces. Es casi imposible llegar a cero contaminación lumínica por la cantidad de luces que hay en el mundo. Lo importante es que haya menos luces, y una zona donde hay menos luces es en el planetario Galileo Galilei o en Azaramas, amigos de la astronomía, que también es otro muy buen observatorio. Lo que yo recomiendo es que justamente vayas a observatorios de tu ciudad, sea la ciudad en la que vivas, averigües por observatorios, que aparte ahí vas a hablar con gente experta del área. Entonces, ahí también ellos van a saber qué hacer muy bien, a la perfección casi, y la realidad es que ellos se saben manejar muy bien con telescopios y todos esos artilugios tremendos. Y respecto del planetario también, la gente de ahí, yo voy seguido, sinceramente, sí. La gente de ahí, por suerte, es muy agradable. Sí, es muy agradable esa gente de ahí. Y son gente que verdaderamente también ama lo que hace. Entonces, también por ese lado, como son gente agradable y demás, también vale la pena ir. Comprendes más del cielo nocturno que lo que te puedo explicar yo acá en este video de unos pocos minutos. Hay cursos que ellos dictan y todo esto, claro. Pero ahí me voy por otros lados. Ahora sí, vamos a este tema. Ahora vamos a ir al planetario hablando de eso. Y vamos a hablar con un experto en el área de observación y telescopios. Y le vamos a hacer un par de preguntas respecto para ver qué recomendaciones nos da y cómo podemos observar todo el cielo en sí. Para ver qué tips nos da. Ya volvemos en un momento, ¿sí? Estamos acá con Diego del planetario. Diego, contanos, ¿cuál es tu puesto acá en el planetario? Bueno, yo trabajo en el área de divulgación científica. Estoy a cargo de la revista SIMOVE, que es una revista de divulgación que entregamos gratuitamente al público. Doy el curso de observación del cielo, un curso que se da desde hace 18 años acá en esta misma sala, en donde utilizamos todas las herramientas didácticas que hay en el planetario, como para explicar, a reconocer cosas del cielo, las estrellas, los planetas, las constelaciones, los movimientos y fases de la luna, las posiciones del sol, todo lo que tiene que ver con la observación del cielo a simple vista. Después hago observaciones por telescopios, consulta a la gente y todo lo que tiene que ver con astronomía. Bueno, Diego, justo hablando de eso, ¿qué tips nos podés dar más o menos para la observación en general? Bueno, lo primero que hay que saber para la observación, sobre todo si uno tiene ganas de observar con un telescopio, es que antes de eso está tratar de entender y reconocer el cielo a simple vista. La mejor herramienta que nosotros tenemos para observar el cielo son nuestros ojos. Y a través de nuestros ojos y lo que nosotros observemos lo más cotidianamente posible, vamos a empezar a entender y a relacionarnos de alguna forma naturalmente con el cielo, con sus movimientos, que en buena medida son un reflejo de los movimientos de la Tierra. Salir a observar, uno va primero a estar un poco desorientado, pero hay algunas cosas con la Cruz del Sur, encontrar el sur a la noche, con la posición del sol al mediodía, encontrar el norte, unas cosas muy simples y naturales con las que nos vamos a empezar a aprender a orientarnos, y después, bueno, el resto irá saliendo solo. Nadie va a aprender nada de un día para el otro, de una noche para la otra, sino que esto requiere observar mucho tiempo el cielo, aprender, preguntarle a gente que conoce un poco más y especialmente salir y observar. Bueno, pero claro, justamente hablamos de observar y todo esto. El tema es que acá en la ciudad es muy difícil. Entonces, ¿qué zonas un poco alejadas de la ciudad son las que nos recomendás? Bueno, en primer lugar, en la ciudad, más allá de que hay mucha contaminación lumínica, hay cosas que se pueden ver. Todo lo que tiene que ver con la luna, obviamente. Las puestas o las salidas del sol también generan muchas cosas muy interesantes de las que se puede aprender mucho y se puede ver desde la ciudad también. Y después, si uno quiere ver en realidad muchas estrellas, la Vía Láctea, las nubes de Magallanes, un cielo realmente oscuro como debería ser, algunos miles de estrellas, lo ideal es alejarse de los centros más urbanos
tienen muchas luces, mucha contaminación lumínica. Y, por ejemplo, Buenos Aires, que sería el peor lugar para observar el cielo en cuanto a iluminación, alejándonos unos 100 kilómetros, ya empieza a mejorar mucho la costa. Y de ahí en adelante, 150, 200 kilómetros, si uno no está dentro de lo que sería el casco urbano de algún pueblo o una ciudad, si está en el campo, ya va a haber muchísimas cosas. Lo único que tienen que hacer también es tener en cuenta que nuestra vista logra una mejor adaptación a la oscuridad después de un rato. Entonces, si salimos a la oscuridad y nos quedamos un buen rato, ahí vamos a empezar a ver mejor también, especialmente desde cualquier lugar alejado de la ciudad. No, claro, y hablando de las ciudades, ¿qué son las que deberían hacer las ciudades para disminuir esta contaminación lumínica tan alta que hay? Porque te vas al Obelisco y es increíble lo que es. Bueno, una ciudad como Buenos Aires es muy complejo, pero lo que nos ha venido afectando últimamente es el tipo de luminarias. Las luces LED iluminan mucho más que las luces que había antes. Cuando yo era chico, tenía un cielo relativamente visible, incluso en la ciudad de Buenos Aires. E incluso se notaba una gran diferencia ya de madrugada, en donde se podía esbozar un poquito la Vía Láctea todavía. Pero después la ciudad fue creciendo cada vez más, los carteles de publicidad y especialmente las luces que apuntan hacia arriba, innecesariamente. Las luces que apuntan hacia arriba iluminan las partículas que hay en suspensión en la atmósfera, polvo que levanta el viento, ceniza, humo, contaminación. Eso le da un brillo innecesario al cielo y nos quita la oscuridad y una buena cantidad de estrellas. Entonces lo que habría que hacer es mejorar no solamente la disposición de las luces, sino generar también algún tipo de iluminación que no afecte tanto. Las luces blancas de los LED son las peores, por lo menos para para la observación astronómica. Sí, claro. Entonces, por otro lado, Diego, respecto a telescopios, ¿cómo es que funcionan? ¿Cómo es que podemos usarlos de manera buena, digamos? Bueno, hay distintos tipos de telescopios, más o menos complejos. A mí los que me gustan son los telescopios manuales, en donde uno mismo va buscando lentamente algún objeto en el cielo. Lo que se ve a simple vista es relativamente fácil, la luna, los planetas, estrellas más brillantes. Pero si te llevas al telescopio del campo, ahí más que funcionar mejor con un cielo oscuro, el telescopio va a sacar mucho más provecho. Pues, independientemente del telescopio que tengamos, en la ciudad o en el campo, en un cielo oscuro, va a funcionar muchísimo mejor. Después hay distintos tipos de telescopios que tienen lentes, que tienen espejos, que combinan ambas cosas. Después el tamaño, el diámetro, la calidad del telescopio también influye mucho. Pero una de las cosas que la mayoría de la gente no sabe, más allá de el precio, el tamaño, la calidad del telescopio, una buena marca, es que el telescopio funciona mucho mejor en el campo, en lugares oscuros, en donde podemos llegar a ver cosas que no vemos en la ciudad. Galaxias, nebulosas, cúmulos estelares, cúmulos globulares, un montón de cosas que lamentablemente en la ciudad, por lo que hablábamos recién de la contaminación lumínica, nos la perdemos. Pero en el campo vamos a ver muchísimas más cosas. Claro. Incluso también con binoculares. Binoculares también es un buen instrumento para empezar a mirar el cielo. Claro, muy interesante la verdad, Diego. Muchas gracias por todo. Y la verdad que sí, tenés toda la razón en todo. Así que la verdad que increíble todo. Muchas gracias de nuevo, así que perfecto. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias, chicos. Los esperamos acá en el planetario cuando quieran. Entonces, pudimos ver un montón respecto de consideraciones, cómo ubicarnos en el cielo y todo esto. Y también hablamos con un experto en el área que trabaja en el planetario, Diego Hernández, que es un genio total. La verdad que te agradezco un montón, Diego, por esto. Y la verdad que sos un genio. La verdad que muchas gracias, Diego. Sí, sos un tipazo. Muchas gracias. Entonces, claro, pudimos ver de todo. Entonces, ahora te queda a vos observar el cielo y empezar a identificar las distintas constelaciones y empezar también a ubicarte respecto de constelaciones. Entonces, bueno, yo con todo esto me despido. Hasta la próxima. Chao.